cabe ni la menor duda. Está llena de mucha gente buena, querida, de mucha gente que conocemos en su servicio al país, tanto en su servicio público, en las posiciones que han ocupado, así como también a las que aspiran. Y qué mejor manera, señores, de llegar a este jueves 16 de mayo, un día de muchas efemérides. Coincide obviamente con todos esos procesos electorales que se llevaron por muchos años por ley, un 16 de mayo. La ley ha variado, pero el día está ahí. Las efemérides recogen esos 16 de mayo que fueron éxitos electorales, como lo fueron en su momento para nuestro invitado especial de esta hora y de este programa de hoy, con el que le daremos cierre precisamente a los temas de la campaña electoral. Y hablamos nada más y nada menos que de Leonel Fernández, expresidente 3 veces de la República Dominicana, presidente de la Fuerza del Pueblo, aspirante presidencial en este 2024 a volver a ocupar el solio presidencial de la nación dominicana, y sobre todo un líder político al que acompaña una gran experiencia, conocimiento y preparación, la cual estaremos aprovechando a continuación durante este tiempo, estos minutos, esta hora en la que vamos a tenerle dentro de esta cabina histórica. Queremos agradecerle porque le ha tocado venir en los últimos meses en las 2 etapas, la etapa que tuvimos en el segundo piso en la otra cabina y ahora en la remodelación también en un par de oportunidades. Gracias, presidente Fernández, bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos ustedes, mi gran amigo, bienvenido Rodríguez, de tantos años, que hoy también nos honra con su presencia aquí en la cabina. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Para nosotros, la verdad que muy complacidos, un honor que usted haya pues aceptado nuestra invitación para llevar un mensaje al país en este último día de la campaña. Presidente, la oposición ha estado muy preocupada con la organización del proceso electoral, ha estado haciendo una serie de reclamos a la Junta. Usted hablaba ayer de la necesidad de que la Junta garantice integridad, equidad en el proceso. Han solicitado el cambio de funcionarios, el tema de la policía militar. La Junta ha respondido de alguna manera y ayer anunció el cambio de unos 640 presidentes de mesa. ¿Por qué la preocupación de ustedes, sobre todo de la Fuerza del Pueblo, con respecto a la organización del proceso, y si le complace ahora estas últimas decisiones de la Junta? Bueno, en efecto, creo que un proceso electoral requiere equidad por parte de los actores que van a competir y que el papel de la Junta Central Electoral es un papel de árbitro, Lo que tiene es que arbitrar el proceso y generar las garantías y condiciones de una participación equitativa. Vemos algunos elementos susceptibles de ser corregidos. Por ejemplo, el caso de los presidentes de colegios electorales, pudimos detectar que en unas 1.500 mesas o colegios electorales se produjo un descuadre entre votos computados y votos emitidos. Y por lo tanto ya eso nos genera un cierto nivel de sospecha o necesidad de corrección. Solicitamos a la Junta la sustitución de esos 1.500 presidentes de colegios electorales que serían sustituidos por otras personas que figuran en los listados de la Junta Central Electoral. No estamos sugiriendo nombres, los nombres ya existen en listados alternos que tiene la Junta. Ellos han respondido con sustituir prácticamente 650 a la mitad. Bueno, es algo, ¿verdad? Es algo. Significa que la Junta tiene una voluntad de complacer peticiones justas que pueda tener la oposición, y eso nos genera cierta tranquilidad. Que era el problema con la anterior Junta, que todo lo que se solicitaba se rechazaba. Y entonces eso no permitió tener plena confianza en lo que el entonces órgano electoral estaba arbitrando. Así que vemos con complacencia el hecho de que la Junta por lo menos haya aceptado parte de la solicitud que hemos formulado. Presidente Fernández, si hay algo que le han enrostrado a usted y que se ha instalado en el imaginario colectivo, es el hecho de la negociación del contrato especial de arrendamiento minero con la Barrigol Internacional en ese momento. Los que conocemos el contrato sabemos que desde el inicio, aún en las condiciones difíciles en que usted logró esa negociación de precios y de clima de inversión muy malo para nuestro país, se estableció el 50% del flujo neto de toda la vida del proceso. Sin embargo, su sucesor, el presidente Danilo Medina,
le dijo a la población que habían logrado una modificación del contrato que originalmente era 97.3, algo que no existió, y que sencillamente esa modificación consistió en tratar de adelantar la tasa de retribución del Estado para que la amortización fuera más largo. ¿Por qué usted, presidente Fernández, no se defendió en ese momento ni puso a su equipo técnico a defenderse, estableciendo la verdad de que había sido un contrato que, inclusive si lo comparamos, el contrato en el momento en el que fue negociado fue mucho más beneficioso a las condiciones que tenía pues el presidente Danilo Medina cuando logró la modificación? ¿Por qué usted no se ha defendido de eso? Bueno, porque en ese momento nadie me hubiera escuchado. Sencillamente es un presidente que recién se instala, utiliza el argumento de autoridad, lo dice el presidente de la República. Muchos de los que apoyaron ese contrato en su condición de legisladores se pusieron de pie a una ovación. Entonces no hacía nada con responder porque nadie quería escuchar. Lo que sí entiendo es que la empresa debió haberlo aclarado en ese momento. La empresa debió haberlo aclarado y es algo que yo siempre le he reclamado. Porque en efecto, todo el que lee el contrato se da cuenta que en la vida útil de extracción del mineral era 50-50. ¿De dónde vendrían los ingresos al Estado? Primero, el impuesto sobre la renta, un 25%. Segundo, la participación neta de utilidades, el llamado PUM, que es un 28% fijo. Tendría el retorno de rendición de fundición. Exacto. Eso sería el 3.7%. Y el pago de la remediación ambiental. Y el impuesto mínimo anual. Exactamente. Entonces, bueno, no hay forma de decir que era 97.3. No hay forma. 50-50. Ahora, ¿qué ocurre? Que al momento de suscribirse el contrato, el precio del oro en los mercados internacionales era $700 la onza Troy. Un año después, cuando se instala el nuevo gobierno, si era 700, ahora pasó a $1,700 la onza Troy. Bueno, la compañía minera solicitaba que con tan bajos precios al momento de suscribirse le permitieran primero hacer el pago del préstamo que habían hecho para hacer la inversión y que tan pronto eso concluyera, entonces pasarían a retribuirse los fondos correspondientes al Estado Dominicano. Pero al llegarse el nuevo gobierno, haber subido el precio del oro, bueno, vamos a rediscutir el momento de la entrega. Yo estoy de acuerdo que un presidente que observa eso quiera pedir que se adelanten los pagos al Estado, correcto, y no esperar el cumplimiento del préstamo que se había obtenido. Pero fíjese, históricamente quedó reivindicado. Ya todo el mundo sabe que nunca fue 97.3, sino que siempre fue 50-50. A veces la verdad toma tiempo en resplandecer, pero cuando resplandece se hace eterna, y es el caso. Doctor Leonel Fernández, qué bueno tenerlo por acá y saludar en usted a toda esta gran comitiva que le acompaña, donde veo rostros muy conocidos como Rubén Maldonado, jefe de campaña, Omar Liriano, Raimundo Cuevas, Ramón García Taveras, entre otros. Pero hablemos un poco de política. Estamos prácticamente a 3 días útiles de las elecciones. Hay 2 planteamientos fundamentales. Una relatoría del gobierno y la mayoría de encuestas que dicen que Luis Abinader gana en una primera vuelta con 54, 58 y hasta 62%. Y una relatoría de oposición, Rescate RD, donde usted es candidato también, que dice que hay segunda vuelta electoral. Numéricamente, a partir de los votos obtenidos en la parte municipal, con una abstención de un 52% y con el faltante de votos para la presidencial, ¿por qué usted dice que hay segunda vuelta electoral? Mire, me he encontrado con algunas pancartas en las actividades que realizamos que me llaman la atención. Dicen, en la encuesta, Abinader, en el pueblo, Leonel. Entonces, eso es interesante cómo la gente lo va percibiendo. Las encuestas se han convertido en herramientas de poder, ¿verdad? Y se procura crear una percepción, un estado de subjetividad de cómo se percibe un proceso electoral. Yo creo que el gobierno tiene una ventaja en el sentido de los recursos que maneja. Muy temprano se contratan firmas encuestadoras que van creando una estrategia. Primero lanzamos esta, la mexicana, nos sitúa en un 70%,
busco otra de un cierto prestigio internacional que se va alineando con esa, busco una tercera que va en la misma dirección y voy consolidando una matriz de opinión y por lo tanto una actitud en el electorado que eventualmente se convierte en comportamiento electoral. Bien pensado. ¿Se corresponde con la realidad? No. Y aunque se gana en las elecciones municipales de febrero, en realidad el que salió triunfante fue el partido de la abstención. Porque el 78% o no votó por el oficialismo o se abstuvo. Y el oficialismo apostó a lo que podríamos llamar la abstención inducida. Es decir, se procuró que mientras menos gente voto, yo llego a la meta que nos hemos propuesto. Entonces, ha sido todo un plan. Ahora, ¿qué resulta? Sale una firma encuestadora de un cierto prestigio, la Greenberg, publicado por Diario Libre. La Greenberg publica 44%, pero parece que eso iba a provocar la ira palaciega y entonces se inventan el tema de 5% de voto preferido o voto probable. El concepto fue de voto probable. Bueno, pero si hay un 5% de voto probable, ¿por qué todos se van al oficialismo? No hay probabilidad alguna de que la oposición pueda captar 1 o 2% de eso. No, era un poco para aplacar las reacciones adversas que pudieran haber por parte del Palacio. Lo dejaban en 49. Hubo una segunda encuesta de parte de Greenberg que no se publicó, pero se filtró. Y en esa que se filtró le daba al gobierno 44%. Volvía al 44% original. Y a nosotros nos colocaba en un 36-37%. Pero esa no se publicó, ¿verdad? Y bueno, ya el tiempo pasa, hay acomodamientos y en fin. Pero un grupo de dominicanos en el exterior contrata a Dick Morris para que haga una encuesta sobre la República Dominicana. Y esa también revela que habría segunda vuelta. Y Dick Morris, que estuvo 20 años con Bill Clinton, que fue su asesor no solamente de campaña, sino su asesor en la Casa Blanca, y que ahora trabaja con la candidatura de Donald Trump, que está liderando las encuestas en Estados Unidos frente a Joe Biden, ¿verdad? Y entonces Dick Morris dice, habrá segunda vuelta. Lo más probable, no lo asegura en términos absolutos, dice, lo más probable o es improbable que haya segunda vuelta. Y eso va equilibrando las cosas de alguna forma, ¿verdad? De que hay una voz autorizada de un gurú internacional de la consultoría política que diga que es improbable que haya segunda vuelta. Pero además lo más importante es el repunte que ha tenido la Fuerza del Pueblo en el último mes y medio. Debo reconocer que como consecuencia de los resultados de las elecciones municipales hubo una cierta desmoralización y una estrategia de guerra psicológica aplicada por el gobierno de desmoralizar aún más. Son sacando dirigentes del partido y candidatos a que renunciaran, con lo cual la moral cae y la motivación. Pero en el último mes y medio es al revés, ha habido una reactivación y la moral está muy alta y tomamos la calle y hemos terminado en forma espectacular. En el día de ayer yo creo que una de las más grandes manifestaciones en la historia electoral de la República Dominicana la pudimos realizar el día anterior en San Juan de la Maguana, por igual desbordamientos humanos. Lo logramos en el Cibao, donde estábamos más débiles, en Santiago, en la línea noroeste, el sur, todo es verde en el sur, debo decirlo, de manera que hemos terminado con mucha fortaleza. Igual en el este, la Romana es una provincia de la Fuerza del Pueblo, logramos repuntar en Higüey, estoy seguro que ganamos Monteplata, San Pedro de Macorís, de manera que hemos terminado esta campaña electoral con una gran potencialidad de triunfo para la Fuerza del Pueblo. Doctor Fernández, además de ser político y haber sido 3 veces presidente de la República, usted es un estudioso de las relaciones internacionales, del derecho internacional. El pasado 10 de mayo se conoció en la Asamblea de las Naciones Unidas una resolución que reconocía nuevos privilegios y derechos a Palestina. Y además reintroducía la solicitud al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que se considere a Palestina como el miembro número 194. La República Dominicana votó favorable a esa resolución. Yo quisiera de usted una valoración del conflicto israelo-palestino y además la valoración de la decisión de la República Dominicana frente a esa resolución. Mire, el tema de Israel y Palestina no arranca con la partición de Palestina en el año de 1947. Entonces Naciones Unidas estableció la idea de 2 estados. Palestina no lo aceptó. Y de ahí las guerras sucesivas que ha habido en el tiempo, ¿correcto? Lo que vino a plantearse más bien hay que recordar
que Palestina, ¿verdad?, tiene dos partidos políticos fundamentales, Fatah y Hamas. Se unificaron en torno a la OLP, Organización de Liberación Palestina, liderada por Yasser Arafat. Ha habido en el tiempo numerosos encuentros para la paz y para el reconocimiento de dos estados, ¿verdad? Lo hemos visto en el encuentro de Oslo, en Madrid, en Camp David, nunca se ha logrado plenamente. Lo que existe es la autoridad palestina. Y la autoridad palestina, a su vez, bueno, domina fundamentalmente en Cisjordania, no tanto así en Gaza, donde es Hamas quien ha estado gobernando. Yo pienso que la resolución en Naciones Unidas de reconocer a Palestina como Estado, miembro de las Naciones Unidas, yo pienso que tiene que pasar previamente por un entendimiento entre Israel y Palestina. Es decir, la idea de la solución de dos estados ha estado en la mesa durante mucho tiempo, pero eso no lo va a decidir una resolución de la Asamblea General, como nunca decidió una resolución de la Asamblea General que levantaran el embargo a Cuba. Tiene un efecto más simbólico que real. Tiene que producirse en el marco de una negociación de paz entre Israel y Palestina para que eso pueda llevarse efectivamente a cabo. Por tanto, yo creo que lo más importante en el momento actual es cómo lograr la paz. La paz entre Israel y Palestina, la paz en el Medio Oriente, que es lo que ha estado abogando el Papa Francisco, lo ha repetido en innumerables ocasiones, la necesidad de que haya de nuevo un entendimiento de paz. Todo el mundo entiende que lo que hizo Hamas fue un acto de terror. Independientemente de que Palestina pueda sentirse aplastada por una presencia israelí, no hay derecho a intervenir y matar civiles y secuestrar personas que nada tienen que ver con el mundo militar. Así como ponerle fin, ¿verdad?, a la reacción que ha tenido Israel frente a Palestina. Por tanto, yo creo que un cese al fuego en estos momentos para discutir la paz y llevar la paz sería lo más sensato. Nosotros mismos como Fuerza del Pueblo dimos un ejemplo. Nosotros solicitamos la catedral, el uso de la catedral para hacer un llamado a la paz en el Medio Oriente. Y después que hicimos eso, nos llamaron gente de la región, de Arabia Saudita, felicitándonos porque un partido político en la República Dominicana hizo un llamado a la paz. La Asamblea General no va a resolver el hecho de que Palestina sea Estado miembro si hay una reticencia de parte de Israel para aceptarlo. Entonces, lo lógico es que se siga el proceso de negociación para la paz, ¿verdad? Mientras tanto, existe la autoridad palestina que nosotros reconocimos en el año 2009, la autoridad palestina, pero todavía no es el Estado palestino. Hay muchos que dudan que ya pueda haber una solución de dos estados, sino un Estado integrado. Entonces, hay todavía un mundo que recorrer, un espacio que recorrer para llegar a una solución definitiva sobre ese particular. Presidente Leonel Fernández, usted prácticamente en sus tres periodos de gobierno, pues hizo media República Dominicana, esa es la realidad. Pero yo considero que su mayor obra, pienso que es la Constitución del 2010. Sin embargo, al día de hoy, 14 años más tarde, las leyes que debieron aprobarse y que establecía esa Constitución, los gobiernos que le han sucedido no han mostrado voluntad política para que esas leyes salgan. Y hay ahí alrededor de unas 50 leyes que están pendientes. ¿Cuál es el compromiso de Leonel Fernández en una próxima gestión de gobierno con consolidar ya todo ese entramado legal que establece la Constitución y que ha quedado en un limbo? ¿Y qué piensa Leonel Fernández que le faltaría por hacer para que real y efectivamente lo que dice nuestra Constitución, que somos un Estado de derecho social y democrático, se cumpla a cabalidad? Sí, yo pienso que esa Constitución del año 2010 consagra lo que entonces llamábamos la Revolución Democrática Institucional en República Dominicana. Nosotros a partir del año 1978 consolidamos la democracia electoral, con lo cual quiero decir que se entendió por consenso nacional que la única forma legítima y legal de acceder al poder es por vía electoral. No puede haber golpe de Estado militares de derecha, no hay guerrilla de izquierda, es por la vía electoral, se consagra. Pero una democracia es más que un debate sobre cómo se accede al poder. Es también un régimen de derechos, es también un régimen de libertades. Y en ese sentido hacía falta un nuevo texto constitucional, el anterior ni siquiera preámbulo tenía. Por tanto, pienso que se hizo un gran aporte en ese sentido, una combinación de grandes juristas nacionales, de juristas internacionales y consulta popular.
La consulta popular no está consagrada como figura jurídica en nuestro estamento legal en República Dominicana, pero de hecho lo hicimos. Durante 2 años, las principales instituciones cívicas, académicas, políticas, religiosas, culturales fueron consultadas con respecto a ese nuevo texto constitucional. Pero ciertamente quedan, en principio, 90 leyes que tenían que ser aprobadas para consolidar el nuevo sistema constitucional. Y eso, el compromiso ha estado siempre. Lo hemos planteado, esas leyes tienen que aprobarse para que este ciclo pueda cerrarse. El actual presidente de la República ha dicho que él quiere modificar la Constitución ha dicho ya por varias razones. Cada vez la cambia, cada vez que le decimos no es necesario, él busca otro motivo. Primero dijo que quería cambiarla para establecer el Ministerio Público Independiente. Le hemos aclarado que eso está en la Constitución. El concepto de un Ministerio Público, que es la autonomía del Ministerio Público, administrativa, funcional, presupuestaria, existe. La ley orgánica del Ministerio Público, que es una consecuencia del texto constitucional, dice que el Ministerio Público no estará subordinado a ningún otro poder u órgano del Estado. Por tanto, la independencia está. Se descarta que se modifique la Constitución para establecer lo que ya existe. Bueno, luego era un Ministerio de Justicia. Bueno, pues entonces, mire, para establecer el Ministerio de Justicia no hace falta que eso modifique la Constitución, porque los ministerios no están definidos en la Constitución. Es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y ahora tercero habla de modificar la Constitución para establecer candados a la Constitución para que no se modifique. Bueno, si usted quiere fortalecer el carácter pétreo de la Constitución, hay 2 leyes que deben aprobarse: la de plebiscito y la de referéndum. Todo el que quiera modificar la Constitución, que lo someta a un plebiscito previo. Si el pueblo decide que sí, perfecto. Se procede a la reforma a nivel del Congreso y posteriormente un referéndum aprobatorio. Y ya. O sea, todo lo habrá decidido el pueblo. Entonces, ese es el mejor candado. La consulta al pueblo por plebiscito, por referéndum. No hay que cambiar la Constitución, ¿verdad? Entonces, ahora hay muchas otras disposiciones legales que sí requieren ya su aprobación para darle sentido a lo que ha sido el texto constitucional. Pero no veo la razón para que se modifique la Constitución de la República cuando es elogiada, reconocida internacionalmente como una de las mejores constituciones de Iberoamérica. Presidente Fernández, qué bueno tenerle aquí en la Z101. Bienvenido, le reiteramos ese agradecimiento por estar aquí. Ustedes tienen un acuerdo, la Fuerza del Pueblo tiene un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. El que quede en tercer lugar apoya al otro. Dentro de los escenarios que usted ha puesto en la mesa, que posiblemente se den este próximo 19 de mayo, ¿existe la posibilidad de que Leonel Fernández sea vicepresidente o candidato vicepresidencial de Abel Martínez? ¿Y por qué usted no lo pone al revés? No, ya yo lo puse al revés. También que suene. Presidente, ya yo lo puse al revés y el candidato del PLD dice que no se ve como vicepresidente suyo. Entonces, ahora tengo que ponerle a usted la bandeja del otro lado. Yo le digo que el que llega a papa no se devuelve a cardenal. Presidente, me gustaría, presidente, hay un elemento que a mí en lo personal me preocupa, que son precisamente el tipo de negociación que se están realizando en la República Dominicana, que comprometen los ingresos a futuro de la República Dominicana, pero que se hacen sin ningún tipo de límite. Ya vimos el tema que ocurrió con el caso de la Barrigol, como bien se señalaba, y el objetivo fundamentalmente de esa negociación fue anticipar pagos de impuestos de esa negociación del año 2016. Vemos la negociación de Aerodón, 775 millones de dólares, un contrato que se vencía en los próximos 4 o 5 años, postergado. 7 años. En los próximos 7 años, postergado hasta el año 2060. Sin embargo, ya hemos gastado el 33% de esos 775 millones de dólares, comprometiendo los ingresos de las futuras generaciones. Es posible que cuando se hagan ese tipo de negociaciones, no sé si en términos legales o la propia Constitución, establecer por lo menos un mínimo o un control de adquisición de esos recursos para dejar abierta la posibilidad de que esos ingresos a futuro no se vean comprometidos en el presente, porque al ritmo que vamos a dejar el país sin recaudaciones fiscales, tomando impuestos anticipados, sí, y un Estado totalmente endeudado. Yo pienso que
en el legado de esta administración del presidente Luis Abinader hay graves problemas. Por ejemplo, el volumen de ingresos que este gobierno ha obtenido en 3 años y 4 meses equivalen a 4 trillones de pesos dominicanos. 4 trillones, estamos hablando de 4 millones de pesos en 3 años y 4 meses. Eso es el doble de lo que nosotros pudimos tener durante 12 años de gobierno. O sea, en 3 años y 4 meses, el doble de 12 años de gobierno. Y yo diría, con los recursos que ha manejado, muy por encima de cualquier otro gobierno en la historia de la República Dominicana, ¿qué obra significativa puede mostrar? Ninguna. Luego, ¿qué se ha hecho con ese dinero? No se sabe. Porque el presidente lo que hace es que inaugura obras inconclusas. El muro de la frontera, la verja perimetral, 184 kilómetros concebidos en 2 etapas. Primero 54 kilómetros, luego el resto de una frontera de 391 kilómetros. Va a inaugurar 2 kilómetros de ese muro. Dice, pero ¿cómo es posible? La primera etapa son 54 y él inaugura 2 kilómetros. Yo he dicho que es como que un edificio de 100 pisos, usted va a inaugurar el primer piso. Entonces es como una burla lo que usted está haciendo. Concluya la cosa para ganarse el mérito de poder inaugurar. Igual ocurrió con la presa de Monte Grande. La gente se inauguró un tinaco, porque ni tiene embalse ni contraembalse. Entonces, ¿qué fue lo que inauguró? Es como ansioso por mostrar cosas que no puede exhibir, sobre todo porque es preocupante por el volumen de ingresos que ha habido. Y a pesar de eso ha pedido a empresas pago por adelantado de impuestos, a la propia Barrick. A la Barrick, sí. Pagó por adelantado de impuestos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Usted toma el caso que usted ha mencionado de Aerodom. Ciertamente faltaban 7 años para la conclusión de ese contrato. Se adelanta en 7 años y se le extiende 30 más. Un contrato por 37 años. Inconcebible. Pero se hace promulgar una ley de la que poco se habla, que autorizaba que empresas que habían obtenido concesiones antes de la aprobación de la ley de contratación, de licitación de obras y bienes del Estado, que creo que fue del 2007, bueno, toda concesión previa se hizo sin licitación, porque no existía una ley de licitación. Ahora entonces se hace una ley para decir que todas las que empezaron a operar con anterioridad a esa ley y se extiende el contrato, no se somete a licitación. Yo le llamo la ley canalla, porque nadie ha visto el contenido de la ley, la sacaron de la plataforma digital. Entonces, un contrato, porque es un nuevo contrato, o sea, yo adelanto 7 y extiendo 30, 37 años, requeriría una licitación pública internacional, pero evado la licitación porque hago promulgar una ley donde eso no es necesario. Eso no es transparencia, eso no es honorabilidad. Me excusan, pero no funciona así. Y entonces, con la aprobación de Aerodom y esta ley previa, ciertamente toman por adelantado ahora e incluyen en el presupuesto del 2024 17,000 millones de pesos de lo de Aerodom, traducido a pesos dominicanos. Y de eso le dan una partida de 8,000 millones al presidente de la República para el año entero, y el presidente lo ha gastado al mes de marzo, los 8,000 millones en una cuenta no auditable. Ahora, ¿en qué lo ha invertido? En la campaña electoral, obviamente. En eso que ha ido. Por tanto, sí ha habido un uso abusivo de los recursos del Estado que uno lo nota a nivel nacional. La campaña de propaganda gráfica de este gobierno es sencillamente avasallante. Avasallante. La publicidad en televisión y radio no tiene competencia, donde además se incluye a los ministerios, que sacan sus propios spots y que al final promueven al presidente de la República. Ha habido una inequidad en el proceso electoral actual. Entonces, ahí es donde estamos de acuerdo en la necesidad de que efectivamente hay una mayor observación de a dónde van los recursos. Ahora, volviendo al tema de los 4 millones de ingresos, mire, el tema de la deuda externa. Este gobierno ha logrado en 3 años y 4 meses incrementar la deuda externa al nivel en que era la deuda total en 72 años, al año 2012 cuando abandonamos el gobierno. O sea, una cosa, y él se quejaba de que se había transgredido el límite de la prudencia con respecto a los gobiernos anteriores. Bueno, y si se traspasó el límite de la prudencia
en 72 años, ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Ahora, eso tiene consecuencias, porque ya el pago de los intereses y la amortización de la deuda representa el 25% de la ejecución presupuestaria. Eso es insostenible en el tiempo. ¿Cómo se pretende resolverlo? Con la reforma fiscal. La reforma fiscal que viene, que no será muy diferente a la clandestina del 2021 que no se pudo aplicar, porque no será una reforma fiscal progresiva. No es que pague más el que más tiene. Lo que se procura es ampliar la base impositiva, o sea, el ITEVIS. ¿Y quién la paga? El pueblo. Por tanto, tendremos carne más cara, leche más cara, educación más cara, salud más cara, todo más caro. O sea, una nueva oleada de inflación no motivada por razones monetarias, sino por una reforma tributaria, porque esa es la que ellos van a proponer. Ahora, responsable es el presidente de la República. Usted llevó esto a unos límites inaceptables y ahora hay que procurar la forma de tener unas finanzas públicas sostenibles en el tiempo, que se va a lograr de acuerdo con su criterio, con una reforma fiscal que va a afectar a todo el pueblo dominicano. Doctor Leonel Fernández, recuerdo que pasadas las elecciones del 20 hubo un flujo de PLDistas, los famosos aguacates, senadores, legisladores, dirigentes del PLD hacia la fuerza del pueblo, pero como que después de la alianza eso se frenó, se congeló, y el presidente Danilo Medina ha hecho dos veces un análisis advirtiendo de que quien quede, el partido que quede en tercer lugar, inicia su proceso de extinción en el panorama político. Lo ha dicho ya 2 veces en reuniones con dirigentes. ¿Usted qué opina de ese análisis? Mire, yo pienso que no. Yo pienso que hay modelos, incluso en América Latina, donde partidos democráticos convergen, crean coaliciones y resultan triunfantes. El mejor ejemplo es Chile. En Chile usted tiene el Partido Socialista Chileno, el Partido Democrático del presidente Ricardo Lagos de alguna forma es un desprendimiento del Partido Socialista. Tiene el Partido Demócrata Cristiano, ¿verdad? Los republicanos ahora, con Cast. Pero hablo del movimiento progresista, sería más o menos, ¿no? Esa coalición gobernó Chile durante 20 años. Así es. Ahora, cuando el candidato que se perfilaba ganador era el Partido Demócrata Cristiano, pues se apoyaba a ese candidato. Cuando se entendía que era Michelet, del Partido Socialista, pues se apoyaba a Michelet. Cuando el Partido Democrático se apoyaba a Ricardo Lagos. Y sobre la base de esa convivencia crearon una coalición que gobernó Chile muy exitosamente durante 20 años. Por tanto, yo no creo que aquí uno aniquila al otro, el otro absorbe al otro, no. Yo pienso que podremos convivir y tener espacios de participación, porque hay matices diferenciales entre nosotros y entonces no podemos estar todos en un mismo partido grande que cierre espacio a gente que quiere integrarse a la política, porque esa es la tragedia cuando los partidos son muy grandes, no hay espacio para los que quieren participar. Ahora usted se va al PLD o se va a la Fuerza del Pueblo o se va a otra organización democrática y participa y al final se genera una convergencia. De manera que yo no veo estas elecciones como un tema de aniquilar a nadie. Yo pienso que el último proceso electoral no es el fin de la historia. Yo pienso que es un episodio más y las cosas se reciclan en el tiempo, que no hay victorias permanentes ni derrotas definitivas. La gente avanza y aprende de los procesos. Hay lecciones siempre que se extraen y una renovación de liderazgos y nuevas formas de entender y perspectivas a asumir. Por tanto, no lo veo así. Yo pienso que el PLD existirá, que la Fuerza del Pueblo existirá y que otras fuerzas surgirán para participar en el escenario democrático de la República Dominicana. Presidente, yo he estado insistiendo a propósito de la pregunta del compañero Abel, de que si la oposición reunida en Rescate RD va a las elecciones bajo las condiciones actuales que ha impuesto el gobierno, yo decía que estaba legitimando el fraude más grande de la historia democrática de la República Dominicana. Esto así por la cantidad de dirigentes, de alcaldes, de candidatos que ha comprado el gobierno. Y eso es un fraude, porque está limitando seriamente la voluntad de la gente. Entonces, yo decía, si la oposición va a las elecciones con ese escenario, está legitimando un fraude monstruoso de parte del gobierno. ¿Usted qué opina? No solamente es un fraude, es un gran acto de corrupción, porque en la medida en que se utilizan fondos públicos para cooptar en base al uso de recursos económicos
a funcionarios electos de la oposición, porque no estamos hablando de cualquiera, es un funcionario electo, es un alcalde o es un director de distrito municipal. 32 alcaldes fueron cooptados por el gobierno en los últimos 3 años, 45 directores de distritos municipales, y en el caso nuestro un recién electo alcalde en Pedro Brán, a la semana cooptado por el gobierno. Es que el gobierno tiene tal poder de persuasión como para ganarse a la gente, no, bolsillo profundo. Y entonces sobre esa base yo creo que ha hecho un flaco servicio a la democracia dominicana, porque erosiona la base moral de la participación política, de los partidos políticos. Usted me dirá, sí, pero también el que se vende. Bueno, el que se vende, yo diría que está frente a una terrible posición frente al pueblo dominicano, porque ese no está pensando en el bienestar del pueblo, pensó en su bienestar, y por tanto se autodescalifica como dirigente político, y eso les ocurre. Eso es autodestructivo. El que se ha vendido no sabe el nivel de autodestrucción que se ha engendrado para su propia figura, porque queda descartado moralmente para participar en el debate político nacional. Ahora, en la medida en que el gobierno lo hace, es parte de ese fraude y es parte de una corrupción tan grave, porque está demoliendo, ¿no?, la base moral de la participación de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. Entonces, no podemos, sin embargo, dejar de participar, porque se crea el vacío y frente a eso lo llenaría el gobierno todos los espacios y nos deja fuera del debate político. En democracia el debate político es institucional, tiene que estar dentro del marco de las instituciones democráticas. Si quedamos fuera, entonces hay un tema también de estabilidad política democrática. No deja otro camino que no sea la contestación callejera. Y la contestación callejera ya crea una inestabilidad política crónica, se pierde confianza en el país, no vienen las inversiones ni nacionales ni extranjeras, y entonces es un retroceso que genera pobreza y que afecta a toda la población. Es un riesgo que asumimos, pero confiamos en la sabiduría del pueblo. Vamos a sumar al doctor Leonel Fernández a este plantel para las preguntas a nuestro querido compañero Fausto Montes de Oca, del Gobierno de la Tarde, y que está junto a nosotros. Fausto, adelante. Gracias, José Luis. Buenas tardes, presidente Fernández. Bueno, sí, buenos días. Buenos días. Presidente. Es de la tarde. Presidente, hemos estado dándole seguimiento a su participación en La Voz del Pueblo, y en ella hemos visto que usted ha mostrado al país unos datos de la economía que realmente tienen que llamar poderosamente la atención a los grupos económicos y a la sociedad en general. En el marco de esa situación que usted ha descrito, de cómo va la economía, usted ha visto un caso en América Latina que un presidente, bajo un esquema tan desastroso de la economía, se pueda ser reelecto. Es que no existe. Y la tendencia en América Latina, en Europa y en el mundo es que, en efecto, el tema económico decide las elecciones. Juan Bosch lo explicaba de manera muy simple aquí. Si la economía va mal, la política va mal. Si la economía va bien, la política... Era la frase del maestro. Ahora, hay un fenómeno nuevo en la política mundial, y es que ya no es solamente la situación económica del país, sino la situación económica global que incide en la economía nacional, que está decidiendo los procesos electorales. Entonces aquí tenemos una polémica con el presidente, y yo digo, lo desafío a un debate a la dominicana, sin límite de tiempo y con derecho a contrarréplica. No al modelo americano que nos impusieron días pasados. Usted tiene 2 minutos y 30 segundos, no, eso le falta sazón, ¿verdad? Le falta sazón, Susana. Pero entonces, en ese aspecto, yo diría, el presidente dice: la economía dominicana durante mi gestión ha crecido 6.5%. Yo digo, falso, eso no es verdad. Primero, usted está descontando los meses que gobernó en el 2020. Él se juramenta en agosto. Por tanto, tengo que contarle de agosto a diciembre, ¿correcto? O no es así. Tengo que contárselo. Y se lo cuento porque en su primer discurso de rendición de cuentas, el 27 de febrero del 2021, él empieza diciendo cuánto ha cambiado este país. En tan solo 6 meses es otra República Dominicana. Luego, activo y pasivo. No puede gobernar bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Tengo que ver el pasivo. En el año completo 2020, la contracción fue de menos 6.7. Los últimos meses, menos 4.7. Se lo computo. Fue bajo su mandato. El menos 4.7 le corresponde a usted. El año 2021 es el año polémico con el Banco Central. Un pleito que le ganamos, pero que ellos después dan marcha atrás.
Dice el Banco Central y dice el presidente Abinader que en el 2021 crecimos 12.3. Bueno, la CEPAL, porque no es un argumento mío, la CEPAL, cuando hace el análisis del crecimiento de la economía latinoamericana correspondiente al 2021, dice el 75% del crecimiento de todos los países de la región se ha debido a un rebote estadístico. ¿Por qué rebote estadístico? Porque se está calculando con respecto al crecimiento o al decrecimiento del año 2020. Si viene de una base muy baja, es lógico que al año siguiente rebote y se ve una cifra mayor que lo que se corresponde con la realidad. Entonces se habla de rebote estadístico y crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico lo voy a lograr si comparo las cifras de crecimiento del 2021 con el año de la prepandemia. Y con el año de la prepandemia el 12.3 se reduce a 4.7. Luego, 2022 fue su mejor año, 4.9. 2023, 2.3. Correcto. Hasta ahí lo medimos. Si medimos todo eso, le da 1.9. Si le doy el beneficio de la duda con respecto al 2020 porque no gobernó el año entero, pasa a 3.8. En todo caso, menos que el 5% de crecimiento potencial que ha tenido la República Dominicana durante los últimos 50 años y acelerado durante los últimos 25 años que llegamos a crecer a 6 y 7%. Por tanto, el presidente, este gobierno de Luis Abinader ha estado por debajo del potencial de crecimiento de la República Dominicana. No quiere creer en esa cifra, la discutimos, pero esa es la realidad. Lo otro, para que vean que lo que digo es cierto. El Banco Central, en abril del 2021, dice, tengo una noticia que ofrecerle al pueblo dominicano que es una cosa fuera de serie, excepcional. En este mes, abril 2021, la economía dominicana creció en 47%. ¿Cómo? 47%. Pero ¿en qué lugar del mundo, en qué momento de la historia universal un país puede crecer 47% en un mes? No es posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es la manipulación y la descontextualización de la información. Sí creció 47% porque en abril del 2020 decreció menos 29%. Por lo tanto, usted me está hablando de rebote estadístico, no de crecimiento orgánico. Pero el que no sabe, un poco lo envuelven con la idea y se da una sensación de que República Dominicana es un referente en el mundo porque hubo un mes en que crecimos 47%. Falso. Entonces, se ha manipulado este país durante 3 años y 4 meses y se le ha vendido la idea de que nosotros vamos por buen camino y que lo mejor está por venir. Y yo digo, ¿cómo vamos? Lo peor está por venir, porque lo que viene inmediatamente es una reforma fiscal para de alguna forma, establecer una estabilidad ante la crisis que ha generado con una deuda que se ha manejado en forma irresponsable. Presidente Fernández, si la voluntad del pueblo dominicano le permitiera volver a dirigir los destinos de la nación en un cuarto periodo, en su caso personal, lo cual sería un récord histórico en democracia, ¿cuál sería, en términos de lo que llamaban los políticos mexicanos reformas estructurales? Cada sexenio solían prometerlas y repetirlas. ¿Cuál sería, en el caso suyo, el principal aspecto de reforma que quisiera poder realizar, sabiendo que la sociedad dominicana de hoy es muy distinta a aquella de los años 90, que necesitaba tanto aspectos de liberalización económica y que se lograron de alguna manera en la reforma del 92? Usted estuvo muy cerca de ese proyecto económico extraordinario que tenía la campaña del presidente Bosch en el 90. A mí me parece incluso todavía hoy avanzado cuando uno le toca leerlo. ¿Hacia dónde apuntaría una reforma estructural? ¿Cuál sería el principal aspecto de política pública de deuda social que le interesaría en un periodo adelantar o resolver o al menos dejar bastante bien encaminado? Nosotros hemos elaborado un programa de 2024 propuestas. Coincide con el año. Año 2024, la Fuerza del Pueblo tiene 2024 propuestas para una segunda ola de transformaciones en República Dominicana, que decimos será un nuevo paradigma de economía y sociedad del conocimiento. Vemos que en la parte económica, que la República Dominicana ha venido evolucionando por etapas. Inicialmente, que hemos sido una economía agroexportadora. Exportamos azúcar, café, tabaco, café, lo seguimos haciendo, pero ya hoy día no es lo predominante. Hicimos un tránsito a una economía de servicios. En la economía de servicios tenemos turismo,
tenemos zonas francas, sector financiero, telecomunicaciones, servicios, comercio, fundamentalmente. Ahora nosotros queremos pasar a una tercera etapa. En una tercera etapa donde que haya mayor valor agregado a los bienes y servicios que se producen en República Dominicana. Esa sería la economía y la sociedad del conocimiento. Convertir a la República Dominicana en el Silicon Valley del Caribe. Yo, en términos anecdóticos, lo explico de la siguiente manera. Lo he dicho en varias ocasiones, me disculpan la repetición. En un viaje que hicimos a Asia, cuando estábamos en el primer gobierno, en el retorno nos detuvimos en California y visitamos la empresa de Microsoft. Estando allí, fuimos a la tienda de regalos. Y en la tienda de regalos, todos nos maravillamos y nos sentimos profundamente orgullosos porque encontramos una gorra Microsoft que decía atrás en la etiqueta Made in Dominican Republic. ¡Wow! Nosotros aquí en Microsoft, estos dominicanos, y vemos que en Microsoft hay un producto elaborado en República Dominicana. Eso es lo más grande que uno puede imaginarse. Pero no era un microchip, era una gorra. Eso es lo que pasa. Entonces yo decía, bueno, qué bien, pero yo quisiera volver en algún momento a esta misma tienda y encontrarme con un programa de software que diga Made in Dominican Republic. Eso sería lo ideal. Es pasar de la manufactura a la mentefactura. Y es lo que queremos hacer en la República Dominicana. Ahora, la semilla de eso se plantó hace 25 años atrás, cuando creamos el Parque Cibernético de Santo Domingo y el Instituto Tecnológico de las Américas. El Instituto Tecnológico de las Américas ya ha graduado 70,000 jóvenes, con profesores que venían de la India, que venían del Reino Unido, que venían de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Israel, a la formación de esos jóvenes. Han sido unos privilegiados en la historia educativa de la República Dominicana y se formaron justamente en ingeniería de software, en biotecnología, en nanotecnología, en mecatrónica, en multimedia, todo. Todos están empleados, incluso los procuran de fuera por el alto nivel de formación que tienen. Ahora me dicen, Leonel creó un ITLA, nosotros creamos 10. Escúcheme, estamos hablando de cosas distintas. El ITLA que formamos era parte o es parte de un ecosistema de alta tecnología. ¿Dónde se crea el ITLA? Dentro de un parque científico-tecnológico, como ocurre en todos los proyectos en Estados Unidos y en Europa, donde hay un ecosistema de alta tecnología. Dentro hay un equipo de formación de recursos humanos, o sea, hay una universidad, hay un centro de investigación. Aislado es otra cosa, no es parte del ecosistema. Pero me parece muy bien que se pueda extender el ITLA a todas las provincias del país y a todos los municipios, pero no es el mismo concepto del que nosotros elaboramos. Entonces, para volver al centro de su pregunta, yo diría que ese es el elemento fundamental. Pasar a una nueva etapa de creación de bienes y servicios con mayor valor agregado, con uso intensivo de tecnología. El país dejaría de ser consumidor pasivo de tecnología para ser productor activo de tecnología. ¿Qué generaría eso? Una aceleración del proceso de acumulación de capital. Si nos ha tomado todo el tiempo para llegar a 100,000 millones de dólares como PIB dominicano, yo le diría que en 15 años duplicamos el PIB a 200,000 millones de dólares. Y por tanto, con ese volumen de riqueza que entraría, podremos erradicar definitivamente la pobreza extrema y tener una sociedad de clase media con un alto nivel de poder adquisitivo. Esa es la aspiración que tenemos en la parte económica y social. Entonces, ¿no vamos a aprovechar estos minutos? Muy bien, presidente. Usted, al igual que yo, vivió muchos años en Estados Unidos y yo por lo menos he venido observando una transformación, una variación sumamente importante en cuanto al funcionamiento institucional de los Estados Unidos, de su democracia. Hoy tenemos un Congreso que prácticamente no está funcionando como ocurría antes. Tenemos hasta una Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que está cuestionada en su funcionamiento. Y todo eso tiene que ver con ese movimiento político que ha estado ocurriendo, que diría yo que en los últimos 10 años en ese país. El caso de Donald Trump, es presidente, varios procesos legales y continúa siendo un gran líder en ese país. Usted decía recientemente que incluso no se extrañaría si él llegara a la presidencia nuevamente. Y atribuye eso a una serie de factores, las encuestas que le favorecen,
el tema de las limitaciones físicas del presidente Joe Biden, que es el candidato que lo contrarresta de nuevo. Pero usted también arguye algunas razones como algún tipo de movimiento de la extrema derecha que ha surgido y que Donald Trump sería básicamente como la cara visible. Exactamente, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese país desde su punto de vista? Sí, Donald Trump no es la causa del problema norteamericano actual. Él es una consecuencia. Y creo que hoy día lo que está ocurriendo en Estados Unidos lleva a muchos analistas a considerar que en Estados Unidos hay una democracia disfuncional en estos momentos. Ahora, eso viene de lejos. Yo recuerdo, siendo niño en Estados Unidos, la figura de Barry Goldwater. Barry Goldwater instala lo que podríamos llamar la derecha radical en Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos se ha convertido en una sociedad polarizada porque hay numerosos factores que intervienen en esto. Allá no solamente es el tema económico, hay factores culturales. A partir de 1960, que es la época de Barry Goldwater, ¿verdad?, hay una contracultura, la contracultura de los hippies, la contracultura de las drogas, LSD. Hay una contracultura que encuentra una reacción de parte de movimientos religiosos en Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Exactamente, y bueno, figuras como Robert Patterson, como Jerry Falwell, no crean todo un movimiento de la mayoría religiosa, etcétera. Se divide en términos raciales porque el sur de los Estados Unidos siempre fue pro-demócrata, era del Partido Demócrata, hasta que Lyndon Johnson, nefasto para nosotros aquí porque ordenó la intervención militar 65, en Estados Unidos, sin embargo, tiene un rol interesante. Él es que firma el acuerdo con el movimiento afrodescendiente y otorga el derecho al voto a los afrodescendientes. A partir de ese momento el sur se hace pro-republicano y abandona a los demócratas. Entonces los demócratas han dominado la costa este y la costa oeste. El centro es republicano. Ahora, con el tiempo, como ya todo el mundo sabe, Nueva York es pro-demócrata, ¿verdad? Boston, Massachusetts es pro-demócrata. La Florida era oscilante, últimamente ya es republicano. California es demócrata, ¿verdad? Ahora, Illinois es demócrata también en el centro, pero los demás, Indiana, todo eso es republicano. Estados Unidos ha llegado a un nivel de que 4 estados definen las elecciones. Al día de hoy, que la está dominando Trump en las encuestas, serían Michigan, Wisconsin, Pensilvania e Indiana. El que gana esos 4 estados ganó las elecciones, porque el resto está garantizado, no importa lo que usted haga. Ahora, cuando volvía Barry Goldwater y llegara a Trump, ¿qué es lo que ocurre? Que como reacción a la contracultura de los años 60, se fue creando una ideología conservadora. Y la sociedad se divide hasta en un tema de aborto y no aborto. Y la Suprema Corte, usted mencionaba, justamente se define una corte liberal, el caso Roe contra Wade, que permite el aborto, llega a una Suprema Corte conservadora y le pone fin a la época de Roe versus Wade. Y por tanto el aborto es ilegal, no porque lo dice la Constitución o porque lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Allá la parte judicial tiene un papel en ese aspecto. Entonces yo diría que el tema ideológico del liberalismo, de la contracultura, le ha generado al Partido Demócrata una reacción adversa por parte de movimientos religiosos, familias de tradiciones que se oponen a eso, del matrimonio gay, de la liberalización del uso de las drogas, del baño común. No creen en eso, ¿verdad? Que es un poco también la tradición cultural de República Dominicana. Y eso pues ha ganado terreno políticamente y divide a la sociedad norteamericana en esos dos aspectos. Presidente Fernández, usted ha dicho que tiene un secretito. Tiene un secretito que le ayudaría a ganar las elecciones. Yo de fresca me atrevería a decir lo que yo pienso que es su secretito. Usted sabe que hay dentro de la oposición, hay seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, militantes
que se formaron y se criaron en el Partido de la Liberación, del tiempo de los folletos, gente que ha seguido fiel, no importa las mudanzas partidarias. ¿No será que su secretico es saber que en esta coyuntura electoral muchos de los PLDistas entienden que usted pudiera asegurar más fácilmente una segunda vuelta y que en ese momento que estén en el cuartico del cartón ahí digan, bueno, sigo siendo PLDista, pero entiendo que debiera marcar la cara de Leonel? Es parte de su secretito ese, y también reconocer que usted no ha hecho un llamamiento al Partido de la Liberación Dominicana, que pudiera hacerlo y no lo ha hecho, ha respetado la candidatura que ha presentado el PLD. Es parte de su secretito ese, el saber que hay gente que lo sigue aspirando, lo sigue soñando, aunque esté todavía dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No, Susana, ese no es el secreto. No es ese el secreto. No es ese el secreto. Doctor Leonel Fernández, estamos prácticamente a un proceso el domingo en el marco electoral. No, pero he dicho que ya ese no es. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Doctor Leonel Fernández, estamos el domingo al proceso electoral donde toda República Dominicana vaya a votar, y en el marco de la cuantía que ha dicho la Fuerza del Pueblo, que tiene más de 2 millones de miembros, no se expresó en ese momento en las elecciones municipales. La pregunta va en dos direcciones. ¿Está la Fuerza del Pueblo preparada para llevar a votar a su militancia por Leonel Fernández y por Omar Fernández? ¿Y cómo se siente usted con la embestida que se ha desarrollado contra Omar? Si entiende usted que pese a eso le ganará a Guillermo Moreno en la capital. ¿Qué dice usted? Pero también extender ese voto a nuestra compañera Julieta. Eso. Esa es una omisión. Bueno, vaya entonces. Eso. ¿Qué me dice, presidente? Mire, yo hago un llamado a toda la población dominicana para que acuda masivamente a este torneo electoral el próximo domingo, 19 de mayo, que lo haga en forma cívica, pacífica, pero que al llegar a las urnas haga una reflexión. Y esa reflexión consiste en preguntarse, ¿hoy estamos mejor o peor que antes? Y si estamos peor que antes y todos los indicadores económicos, sociales dicen que sí, entonces voten la casilla número 3, la casilla verde de la esperanza de la Fuerza del Pueblo. Y obviamente voten por Omar Fernández aquí en el Distrito Nacional, voten por todos nuestros candidatos a senadores y voten muy especialmente, lo reitero, por la compañera Julieta. Con esa exhortación nacional, distrital y también con la mocanidad, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a terminar. Tiene compromiso el presidente Fernández, tiene la prensa nacional e internacional esperando por él. Hoy va a ser un día bastante, obviamente, de mucho trabajo hasta la medianoche con el cierre de la campaña y luego la preparación del tema del día de. Gracias por compartir con nosotros estos temas de su pensamiento político. Le deseamos suerte, éxito, pero sobre todo, presidente Fernández, que la forma de pensamiento político estructurada en razones, en argumentos, sea la que pese en lo adelante. Lo necesita la democracia dominicana y lo necesita sobre todo también de mucha gente que ha aprendido y que ha estado con usted. Gracias. Así es, José Luis, gracias a ustedes por tenerme aquí en el día de hoy. Y una vez más, a mi amigo bienvenido de tantos años, ¿verdad? De muchos años. Y para todos ustedes, éxito siempre y que sigan cultivando esta audiencia que cada día tienen y que les sigue con mucho interés. Claro que sí. Así que es para adelante que vamos. Ahí está. Nos vamos, nosotros seguimos con más. Gracias por estar en sintonía con esta interesantísima entrevista. Seguimos con más. Llévatelo, Cundo.